Este es un video demostrativo de cómo reemplazar el disco de cloche o disco de embrague en un Hyundai Elantra del 2002. El video ha sido dividido en 5 partes: preparación, desmontaje del tren delantero, desconexión de la caja, montaje del disco de embrague y reensamblaje. Antes de comenzar, asegura el vehículo con bloque en las ruedas traseras para evitar deslizos y levántalo usando los puntos indicados en el chasis. Sigue las instrucciones del manufacturador. Desconecta la batería y remueve la batería para un mejor acceso. Remueve los 4 tornillos del cobertor del motor. Opcionalmente, puedes soportar el motor usando un soporte superior, como lo ves en el video, o si lo prefieres o no tienes acceso a un soporte superior, puedes usar un gato hidráulico por debajo del motor. Remueve la caja del filtro del aire, abriendo las presillas o los clips. Remueve los tornillos del interior de la caja del filtro del aire para remover la parte de abajo. El montaje del tren delantero. Remueve las llantas y la tuerca del eje para así desconectar la rueda del eje. Desconecta los extremos del brazo de acoplamiento. Saca primero los clips con una pinza o alicate y después la tuerca. Si la tuerca está dura de salir, pon la tuerca pasada un poco de la rosca para que golpee levemente y no dañar la rosca. Es buena costumbre poner las tuercas en el perno para no perderlas. Desconecta la violeta. Para esto se necesita asegurar la violeta por dentro con una llave mientras aflojas la tuerca. Al final deberías tener el disco de la rueda desconectado del sistema de freno. Estos son 2 tornillos. El brazo de acoplamiento que mostré anteriormente y el amortiguador, que son 2 tornillos en la parte superior de la rueda. No es necesario desconectar el disco totalmente. Cuando las ruedas estén desconectadas y antes de sacar los axiales, hay que vaciar el aceite de la caja. Usando un destornillador de pala o un destornillador plano, cuidadosamente para no dañar las empacaduras, separa los axiales de la caja golpeando suavemente con un martillo. Esto consiste en 2 tornillos en la parte superior, el retén de la palanca y el tornillo de la línea hidráulica. Desconectar el cilindro de embrague consiste en 2 tornillos en la parte superior, el retén de la palanca y el tornillo de la línea hidráulica. Importante, remueve la palanca del cilindro a la caja, ya que si no será imposible abrir la caja para remover el disco de embrague. Desconecta el sensor de retroceso apretando el conector y alando. Remueve los soportes del motor del lado de la caja. Son 3, el frontal, el trasero y el lateral. Estos soportes solo tienen un tornillo en el eje que es fácil de remover. El soporte trasero me parece más fácil de remover los 3 tornillos que conectan el soporte al chasis, ya que se necesita un movimiento en el eje horizontal para remover la caja. Desconecta las varillas de la caja de cambio. Desconecta los retenes de los muñones, aquí en rojo, y los retenes de la varilla señalados aquí en naranja. Desconecta los 2 tornillos del arranque. Desconecta los 4 tornillos de la parte de abajo de la caja. En total son 10 tornillos que se necesitan sacar para desconectar la caja.
los 4 de abajo, los 2 del alternador, el tornillo del soporte de la manguera hidráulica del cilindro de embrague, los 2 superiores y los 2 laterales. Una vez que todos los tornillos hayan sido removidos, vamos a mover la caja hacia la rueda del chofer y la vamos a dejar apoyada sobre el marco izquierdo, ya que el espacio hace muy difícil sacar la caja sin remover el marco. Retira los tornillos del resorte de diafragma, girando el plato con un destornillador. Existen varios modelos de rodines para el diafragma. Cuando retiramos el diafragma, el rodín está encajado en el diafragma. Aquí les muestro un rodín con los ganchos hacia afuera que no funciona con este modelo. El que funciona con este modelo tiene los ganchos mirando hacia el diafragma. Recuerde poner grasa en los ganchos que le señalo con el dedo. También recuerde que el encaje se hace a presión dentro de la caja. No trate de encajar el rodín en el diafragma afuera de la transmisión. Este es un dibujo de los componentes del disco de embrague. Coloque el rodín o rodamiento dentro de la caja y asegúrese que los dedos de la palanca estén dentro de los ganchos de rodamiento. Una vez que la caja esté ensamblada, el rodamiento encajará a presión cuando pise el pedal del cloche o embrague. Coloque el sistema del disco de embrague y alíñelo con el eje de la caja. Esto lo puede hacer con el mismo eje de la caja o con la herramienta de alineación. Ajuste el disco de embrague y cierre la caja. Reensamblaje. Sigue los pasos en sentido reverso para reensamblar el carro y no tendrás problemas para armarlo. Si este video te fue útil, por favor compártelo o dale me gusta. Muchas gracias.